Buenos días, bienvenidos. Gracias por participar en otro webinar más. Nosotros como motivo nos sentimos contentos de poder llevar y compartir con ustedes diferentes recursos educativos. En esta mañana el webinar aprenderemos a diseñar un sitio web educativo. Mi nombre es Ángel Herrera. Trabajo en Tivox como diseñador curricular y estaré a cargo de poder compartir con ustedes este webinar. La agenda para este día es, como primer punto, el uso de la web como un recurso didáctico. Luego veremos el diseño de un sitio web educativo, iniciando desde el registro y la activación de la cuenta. Luego pasaremos a elegir una plantilla, luego a insertar el texto, cómo trabajar con imágenes, agregar videos, la creación de vínculos y la publicación del sitio web. Y luego por ahí la ronda de preguntas y respuestas. Como primer punto hablaremos de la web como recurso didáctico. ¿Y qué podemos decir de eso? Vemos que en la actualidad siempre hay una gran cantidad de recursos y principalmente para esta emergencia que cual estamos enfrentando todos. La web se vuelve importante y crucial a la hora de nosotros poder compartir y recopilar por ahí diferentes recursos que sirvan de refuerzo para fortalecer el aprendizaje de nuestros alumnos. Y primero, quizás como primer punto dentro de este contexto, sería que la web como recurso didáctico provee materiales para realizar una gran variedad de actividades. Eso podemos mencionar entre esas actividades foros, wikis, juegos, animaciones. También vemos que es un medio dinámico y social y tenemos herramientas potentes y fáciles de utilizar. Dentro de esa gran cantidad y principalmente cumpliendo con este objetivo de la web como recurso didáctico, tenemos infinidad de herramientas. Entonces, muchas veces también se complica la elección de dicha herramienta y aparte de eso, se complica quizás cómo poder transmitir el mensaje. Porque no se trata solo de utilizar esta herramienta, sino más bien de planificar cuál es el mensaje que quiero transmitir y principalmente cuál es el objetivo de ese aprendizaje. Tiene que ser un aprendizaje también, como menciona por acá, dinámico y principalmente debe ser un aprendizaje significativo. No se trata simplemente de compartir X recursos sin saber utilizar o sin tener planificado cuál va a ser mi objetivo. Luego, dentro de las funciones de la web como recurso didáctico, podemos mencionar que proporcionan información. También se supone que debe de despertar la motivación de los estudiantes, despertar la motivación, ejercitar habilidades, facilitar el trabajo en equipo y la colaboración, proveer un entorno de producción y expresión del estudiante y apoyar los procesos de evaluación. Esas serían como algunas de las funciones principales de la web como recurso didáctico. Yo le doy la información al estudiante, se la comparto, luego veo la forma en cómo puedo despertar el interés o la motivación de aprender, poner en práctica diferentes habilidades, facilitar el trabajo y la colaboración en equipo, compartiendo con los demás compañeros de la clase diferentes opiniones y diferentes propuestas sobre cómo llegar a solucionar un problema en específico. Y luego apoyar los procesos de evaluación, pues prácticamente es cómo puedo yo también facilitar y principalmente ahorita en esta emergencia cómo puedo hacer uso de herramientas de evaluación que reflejen en verdad también lo que están aprendiendo mis estudiantes. También dentro de algunas ventajas que tenemos de utilizar la web como recurso didáctico están que ofrece una diversidad de formatos y herramientas, como lo mencionaba. Hay muchas herramientas que en la actualidad podemos utilizar. Tivox Plan es una de ellas que integra diferentes módulos y diferentes también secciones que son útiles para poder nosotros trabajar de forma remota con nuestros estudiantes. Luego, permite la colaboración de estudiantes y docentes. Esto es bien importante porque se trata de estar trabajando de manera remota pero colaborativa. Es decir, yo puedo compartir X contenido con mis estudiantes y recibo de ellos la retroalimentación y luego yo también puedo evaluar
lo que ellos van compartiendo. Y otra ventaja es que promueve el aprendizaje personalizado. ¿Por qué? Porque para mí, dentro de las herramientas, puedo crear por ahí, evaluar y ver cuáles son las necesidades específicas de cada estudiante. Entonces, como tenemos una diversidad de herramientas, yo puedo buscar la que mejor se adecue para un estudiante en específico, según las necesidades que él vaya teniendo de aprendizaje, porque vemos de que cada uno aprende bajo su diferente contexto y diferentes ritmos según las habilidades. Luego, dentro de las experiencias de aprendizaje, ¿cuáles son? Primero, fomentar la investigación. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de poder llegar y que ellos puedan explorar también diferentes herramientas para poder solucionar un problema. Esto es importante porque dentro de la investigación también se aprende a clasificar qué herramientas son como más fáciles de utilizar, y aparte de más fáciles de utilizar también qué herramienta me sirve a mí para lograr solucionar un problema en específico. La colaboración, porque en la web prácticamente la mayoría de herramientas buscan el trabajo colaborativo, es decir, donde yo pueda fácilmente poder, digamos, colaborar, intercambiar ideas y opiniones con otros estudiantes. La producción, pues que cada uno de ellos sea responsable de su propio aprendizaje. Eso es lo que se busca dentro de estas experiencias. O sea, que yo aprenda y principalmente sea capaz de descubrir cuáles son las necesidades y principalmente también obtener, eh, poder definir cuáles son aquellas herramientas que me son más útiles para poder realizar diferentes tareas. Bueno, y ahora pasamos, y como siguiente punto de la agenda, ahora pasaremos al diseño de un sitio web educativo. Para esta oportunidad usaremos la herramienta Wix. Dentro de la herramienta Wix, nosotros podemos crear un sitio web sin necesidad de ser desarrolladores, programadores o tener algún tipo de conocimiento técnico. Simplemente hace falta la creatividad. Para el ejemplo, elaboraremos un sitio web basado en el descubrimiento de América. Para poder diseñar el sitio web, como les mencionaba, hay que realizar una serie de pasos, principalmente para poder registrarnos y luego ver la activación. En este momento veremos un video de cómo poder registrarme y realizar la activación de mi cuenta. El sitio, simplemente en el navegador escribimos wix.com y automáticamente nos enviará al sitio web. Bien, para poder nosotros hacer el registro, pues iniciamos, escribimos en la barra de dirección de wix.com. Luego esperamos a que el sitio cargue completamente. Después le vamos a dar clic al botón entrar. Luego agregamos los datos de correo electrónico. Puedo ingresar o puedo iniciar sesión también haciendo uso de la cuenta de Facebook, o en todo caso también utilizando mi cuenta de Google. Para el ejemplo vamos a utilizar el correo que Tbox Planner proporciona. Agrego mi correo y luego 2 veces me lo pide, es para confirmar que efectivamente esté escrito correctamente el correo. Defino una contraseña y luego en el campo de abajo también repito la contraseña. Cuando ya tenga todos los datos le doy registrarse. Y ese sería prácticamente el proceso para poder realizar yo, o poder en todo caso tener mi cuenta. Pero eso es nada más el registro. Ahora vamos a ver la parte de la activación. Entonces me voy a mi bandeja de correo electrónico. Si no veo las imágenes, le doy clic derecho, ver imágenes. Y ahora sí, le doy confirmar email. Y aquí en esta parte, para poder confirmar mi correo electrónico, debo iniciar sesión, es decir, agrego mi correo y escribo la contraseña que definí en el paso anterior. Y eso sería todo para poder agregar el registro y la activación de mi sitio en Wix. Entonces, luego nuevamente el proceso, ingreso a Wix.
Presiono el botón entrar. Agrego los datos de mi correo electrónico. Para el ejemplo, como les mencionaba, utilizamos el de Tbooks Planet. Confirmo mi correo electrónico. Agrego la contraseña y repito la contraseña. Luego le doy clic al botón registrarte. Ahora ya estoy dentro del sitio, pero necesito activar mi correo electrónico. Entonces me voy a la bandeja del correo electrónico. Verifico el correo, le doy ahí para que se puedan ver las imágenes. Le doy clic al botón confirmar email. Y en este paso pues inicio sesión, agrego mi correo electrónico y mi contraseña y pues con eso tendría activada mi cuenta. Ahora que ya hemos registrado y hemos activado nuestra cuenta, pasamos al siguiente punto, que sería en la parte de elegir una plantilla. Entonces el proceso ya una vez nosotros hayamos activado nuestra cuenta, es simple. Lo que tenemos que hacer es ingresar, le damos omitir a esa parte, después de una vez nos dirigimos al botón elegir una plantilla y navegamos dentro de las diferentes categorías que tiene Wix para poder nosotros crear un sitio. Para el ejemplo nosotros vamos a elegir la categoría educación. Dentro de la categoría educación se me muestran algunas plantillas con un diseño predefinido. Selecciono la que más me guste o la que mejor se adapte según el contenido de mi sitio. Le doy clic al botón ver. Se abre una nueva pestaña y acá dentro de este entorno yo puedo verificar cuál va a ser el resultado final o cómo se verá ese sitio web una vez lo haya completado. También otra de las ventajas de utilizar un editor así es que automáticamente me genera el contenido en versión móvil, es decir, yo no necesito configurar ni editar nada más que mi sitio y él automáticamente me genera para que se pueda ver desde la versión móvil. Cuando yo ya tengo la plantilla le doy editar sitio. Espero a que cargue y se va a cargar el editor. Cierro las ventanas que en este caso es la de bienvenida, no la voy a utilizar, la cierro. Y ahora sí, ya tengo mi editor listo. Acá estaría prácticamente cómo es el editor y cómo funciona. Simplemente elijo la plantilla, tenemos diferentes categorías y automáticamente me genera ya el editor. Entonces pasamos ahora a la siguiente etapa que sería agregar texto, trabajar con texto. Para agregar texto basta con seleccionar un objeto, se activa el cuadro de texto, le doy clic en editar texto. Para poder modificar el texto o poderlo cambiar, el texto debe estar seleccionado. Para el ejemplo yo tengo un documento de Word que ese es mi plantilla para poder crear el sitio. El tema es el descubrimiento de América. Ajusto el tamaño del cuadro de texto. Si yo quiero cambiar el color de los textos, debo de seleccionar el texto, si no, no me va a permitir. Ahorita no está seleccionado, por eso no se cambió. Selecciono el texto y ahora sí. Si yo voy eligiendo un color, entonces veo que automáticamente va cambiando. De lo contrario, si yo no lo tengo seleccionado, no se cambia. Cierro los paneles y ahora le vamos a cambiar el icono que aparece a un lado del título del sitio. Le damos clic en cambiar arte vectorial. La ventaja de estas herramientas es que ellas integran un banco o galería de imágenes donde nosotros podemos elegir la que más nos guste. Para el ejemplo yo voy a buscar esa de un barco haciendo referencia a que Cristóbal Colón viajó en barco. Elijo la imagen y automáticamente ya me quedó la sección esa. Ahora voy a agregar el título. Siempre sería como de mi encabezado principal del sitio, el descubrimiento de América.
modifico por ahí los parámetros. Igual, recuerden que si yo necesito modificar el tamaño, el color o el tipo de fuente, el texto debe estar seleccionado. Si no, no se aplica. Ahora, para la alineación, eso sí lo puedo hacer sin seleccionar el texto. Pero si yo quiero cambiar el tipo de fuente, ahí sí debo de seleccionar el texto. Ajusto el tamaño. Y luego solo debo verificar con los márgenes para que no se pase. Ahora, ¿qué pasa con los elementos que no utilizo? Pues simplemente los selecciono y los elimino. Basta con seleccionar el objeto y luego en el panel que está en el lado derecho de la pantalla le doy clic al icono del basurero y se elimina. Y ese sería prácticamente el proceso para poder agregar texto. Vamos a ir repitiendo algunos puntos por acá. Principalmente quizás en esta parte donde los cuadros de texto, para poder modificarlos simplemente debo de arrastrar y automáticamente ajusto el tamaño. Para poder modificar el texto es importante poder, digamos, seleccionar el texto. Si ustedes se fijan, si yo no tengo seleccionado el texto, no me cambia color, no me cambia tipo de fuente ni tamaño. Entonces, debo de seleccionarlos para poder realizar esas modificaciones. Ahora sí, cuando yo ya tengo listos, pues simplemente cierro los paneles. Y esa sería la parte de cómo nosotros podemos configurar y modificar el texto. Ahora, para poder nosotros también realizar búsquedas, él ya integra acá un banco de imágenes donde nosotros podemos hacer uso de ellas sin ningún problema. Solo definimos en la búsqueda que queremos buscar y luego aparece la imagen y le damos a agregar. Prácticamente ese sería el proceso. Con los elementos que yo no utilizo, basta con seleccionarlos y luego los elimino. Así como vamos a ver el ejemplo, acá ajusto este texto y me quedan estos elementos que yo no quiero y no voy a utilizar, entonces los selecciono y luego los elimino. Y con esto sería otro proceso que es la parte de eliminar y configurar el texto. Ahora pasamos a la siguiente sección, que sería agregar una imagen de fondo. Para agregar una imagen de fondo, primero alineamos el texto dentro de la sección inicial, después le damos clic a cambiar el fondo. Tenemos diferentes opciones para agregar. El ejemplo ahorita inicial va a ser desde una computadora. Yo ya tengo los archivos previamente en mi computadora, lo cargo y después simplemente le doy clic al botón cambiar fondo. Tengo herramientas para modificar la imagen que luego las vamos a ver. Y con esto yo ya prácticamente tengo la sección inicial completa. Es decir, ya agregué texto, definí el título del sitio y cambié la imagen. Esta sería la pantalla principal. Como ven, el proceso es sumamente fácil. Solo selecciono por ahí la imagen. Elijo desde dónde la quiero cargar. Para el ejemplo sería desde la computadora. Elijo la imagen. Espero a que cargue y ahora sí. Ya una vez la imagen se encuentre dentro de la galería, le doy cambiar fondo. Y automáticamente se reemplaza la imagen y puedo ver que la sección inicial de mi sitio web ya está completa. Luego el siguiente sería crear la sección 1. Es el siguiente proceso que vamos a ver. Este sitio está conformado por 4 secciones. Para definir las secciones es importante también una planificación dentro del sitio web. Es decir, yo puedo tener un documento, pero luego debo de saber y de comprender cómo lo quiero organizar. En mi caso, ahorita vamos a cambiar la imagen inicial de este. Y ahora lo vamos a hacer la imagen desde una URL. ¿Qué implica que sea desde una URL? Que yo no la voy a tener en mi computadora. Elegimos el tema, lo definimos, nos vamos a herramientas y algo importante también es definir que las imágenes que yo utilice pueda
utilizarla o reutilizarla. Entonces debo de aplicar ese filtro. Luego, ya una vez tenga la imagen, le doy clic derecho y le doy copiar dirección de la imagen. Me dirijo al editor y pego la URL, le doy importar y automáticamente el editor pues importa la imagen. Y ahora vamos a hacer uso de la herramienta de recorte. Esto para ajustar el tamaño de la imagen. Selecciono los nodos y voy ajustando según como yo quiera que quede la imagen. Acá selecciono, voy usando la herramienta de recorte y al final le doy guardar. Y lo interesante de esto es que me crea dos copias de la imagen. Y automáticamente le doy reemplazar y ya queda la imagen que yo elegí. Y configuramos nuevamente el texto de esa sección. Yo lo voy a cambiar. Acá tengo mi documento previamente elaborado. Esa sección se va a llamar embarcaciones. Copio y pego el texto. Si ya no voy a modificar más nada, lo dejo así, le doy cambiar texto. Igual, nuevamente selecciono el texto, los párrafos para este ejemplo, copio y luego me voy al editor y pego. Con esto prácticamente tendría la sección 1 ya lista para poder nada más realizar un par de detalles finales. En este espacio voy a agregar un espacio al párrafo y ya tendría prácticamente la imagen y el texto y el título de esta sección, que sería ya la sección 1. Entonces, como ustedes pueden ver, las herramientas son bastante fáciles de utilizar. No requieren como un mayor conocimiento técnico para poder realizar o poder, digamos, crear alguna modificación de mi sitio. Como les mencionaba, la carga de las imágenes las puedo hacer desde una URL en específico. Solo me voy al buscador, escribo el tema, le doy a la sección imágenes. Dentro de herramientas aplico el filtro de etiquetadas, para reutilización. Selecciono la imagen y luego le doy clic derecho, copiar dirección de la imagen. Y listo, le pego la URL y le doy importar y automáticamente se agrega a mi galería. Ahora solamente la edito. Utilizo los nodos para poder ajustar el tamaño de la imagen, es decir, el área visible que yo quiero que quede allí dentro de mi sitio, para darle un aspecto diferente. Una vez completado le doy guardar y me crea una copia de esa imagen. Siempre me deja la imagen original, luego elegir la imagen y automáticamente queda. Ahora simplemente voy completando los textos de esa sección, donde ustedes pueden ver que simplemente es de copiar y pegar desde un documento principal que yo ya había elaborado. Agrego los párrafos a ese documento y luego solo voy aplicando por ahí formatos. Son procesos bastante repetitivos y fáciles. Es similar a trabajar con un editor de texto. Aplico una alineación, por ahí doy un espacio en los párrafos y automáticamente ya tendría la sección 1 de mi sitio web creada. En este momento pasaríamos a realizar la sección número 2. La sección 2, igual, los elementos que yo no voy a utilizar los voy a eliminar. Agrego el título de esa sección. Esta sección se va a llamar Tierra a la Vista. Entonces la sección, las secciones dentro de mi documento yo las organicé también para definir y tener clara la idea de cómo iba a quedar estructurado mi sitio web. Para el ejemplo de esta sección de Tierra a la Vista, ese panel yo no lo voy a utilizar, lo selecciono y lo elimino. Ahora, para agregar objetos, yo me voy al signo más y este proceso lo vamos a ver nuevamente. Clic aquí en el signo más, que es para agregar otros objetos o componentes dentro de mi sitio. Elijo la categoría textos, me voy a la sección párrafos y acá elijo yo el tipo de párrafo con la fuente predeterminada que más me parezca o que más me guste. Ajusto nada más el tamaño del cuadro de texto, le doy clic a editar texto
me voy al documento y nuevamente copio y pego ese texto a mi documento. Ahora por ahí selecciono y voy a cambiar el tamaño para darle un tamaño diferente y que quede de una forma, un aspecto diferente. Cierro los paneles que no voy a utilizar. Y ahora voy a agregar una imagen y esa la voy a agregar también eh, desde una URL también, ¿verdad? Es otro proceso que ya vimos, entonces igual elijo donde se encuentra la imagen, le doy clic, porque es importante también abrir y seleccionar la imagen, porque muchas veces si yo le doy de una vez copiar URL de la imagen, no se va a copiar en el tamaño que mejor se adecue a mi sitio. Por eso es importante entrar a la fuente original y luego cambiar o elegir la imagen. Ahora justo por ahí, veamos, tengo acá la URL donde nos habíamos quedado. Selecciono otra imagen. Tengo que abrir el sitio original y luego dentro del sitio original le doy clic derecho, copiar dirección de la imagen. Me voy a mi editor y allí pego la URL y le doy importar nuevamente. Y ahora como no le voy a hacer ningún cambio, simplemente le doy a agregar a la página. Ahora ubico y muevo la imagen donde en mi caso se vea mejor. La dejo por ahí y eso sería prácticamente todo. Y ya tendríamos la sección 2. Ahora nos vamos a la sección 3. Si ustedes se fijan, son procesos repetitivos y no requieren de mayor grado de conocimiento técnico para poder diseñar un sitio web. Ya llevamos tres, digamos, secciones, que es la principal, la sección 1 y la sección 2. Ya solamente nos queda la sección 3 y 4 de mi sitio y luego ya pasaríamos a la parte de publicar. Vámonos a la sección 3. Siempre los elementos que yo no voy a utilizar los borro. Y ahora esta sección y de igual manera voy a editar el texto porque en la sección voy a agregar viajes de Colón. Así es el nombre de esta sección, viajes de Colón. Pego el texto, aplico una alineación, cierro el panel porque no voy a modificar y dentro de este elemento tenemos un objeto que se llama diapositivas. Acá nosotros podemos crear como textos que van a ir cambiando cada cierto tiempo. Voy duplicando las diapositivas y luego borro que diga cambio el nombre de esa diapositiva para que quede no el mismo nombre ni quede copia de, sino que le voy definiendo un nombre. Cuando tenga todos los elementos listos, en este caso que le estoy cambiando el nombre, le doy clic al botón Done y cierro el panel. Ahora simplemente voy reemplazando los textos. Siempre los elementos que no necesite los voy a ir eliminando. Luego ajusto el cuadro de texto, le doy editar texto y voy reemplazando el texto de cada uno de los objetos. Yo ya tengo por ahí los textos que voy a utilizar y los voy agregando a ese elemento web. Aquí solamente el proceso es de ir ajustando, borro los elementos que no utilizo, ajusto el tamaño del cuadro de texto y de manera repetitiva voy copiando y pegando los textos que quiero que se muestren dentro de ese elemento. Estos elementos le dan un aspecto diferente al sitio para que tampoco el texto sea del todo estático, sino que tengan por ahí algunos elementos de animaciones. Modifico y pego. Siempre borro los elementos. Para borrarlos es importante seleccionarlos. Igual para cambiar el tamaño basta con seleccionar el cuadro de texto, dar clic a los nodos y ajustar al tamaño que mejor se adecue dentro del el componente o módulo. Siempre es importante también tener en cuenta que
la planificación de mi sitio, es decir, el documento como yo lo quiera. También esto es bien importante porque en eso se basa que también el diseño y la elección de la plantilla sean acorde a lo que yo quiera presentar. Y bien, terminé de crear o de agregar mis elementos a la diapositiva. Si me quedó por ahí alguno, lo quiero borrar, simplemente la selecciono y le doy eliminar. Y ahora sí, ya tengo otro elemento dentro de mi sitio. Vamos a ajustar el tamaño de esta sección. ¿Por qué la vamos a ajustar? Porque vamos a agregar un video. Entonces modifico por ahí el tamaño de la sección, le doy a agregar, elijo la categoría videos y selecciono desde YouTube. Podemos ingresar desde otras plataformas, pero para el ejemplo lo vamos a usar desde YouTube. Ahora, ¿cómo le insertamos? Elijo y le doy clic en cambiar video. Luego me voy al buscador. Como yo ya previamente tengo mi tema cargado, me voy a la sección videos y elijo por ahí uno de YouTube. También es importante la elección de los recursos por el contenido. Recuerden que no siempre todos los primeros resultados son resultados reales o resultados con información que me pueda ser útil. Entonces vamos a ver el proceso como lo hicimos nuevamente. Simplemente yo ya tengo mi búsqueda. Me voy a la sección videos y elijo un video que ya previamente también yo he visto y he verificado que el contenido es adecuado. Copio la URL del video y la pego. Y listo, con eso automáticamente ya mi video se ha agregado dentro de del sitio web. No es necesario realizar algún otro tipo de procedimiento ni nada de eso, sino que automáticamente se agregó. Y ese sería el proceso para poder agregar y poder trabajar con videos. Ahora pasamos ya a la última sección del sitio y luego sería ya la parte de la publicación. Y bien, en esta sección el sitio tenía un área donde estaban los formularios. Ese formulario no lo vamos a utilizar, entonces lo borramos. Seleccionamos cada uno de los elementos y los eliminamos. Para cambiar el tamaño de esta sección, si lo hago desde arriba, se distorsiona, o sea, sería como que la sección de arriba estaría cambiándole tamaño. Entonces muevo el elemento que contiene el texto y desde abajo, entonces ahora sí, puedo ajustar yo por ahí el tamaño de ese objeto. Este sería mi pie de página. Igual, nuevamente selecciono el cuadro de texto, lo muevo y ajusto el tamaño desde el área de abajo. Ahora edito esa sección para ponerle los detalles de quién hizo el sitio, el año y esos datos que serían principales para identificar también quién lo creó, ¿verdad? O quién lo diseñó. Una vez finalizada esa sección, vamos a trabajar con la parte de también los vínculos. Entonces me voy hacia la sección de arriba y yo tengo mi menú. Ese menú que ustedes pueden ver ahí, le doy a administrar menú y voy a eliminar aquellas secciones que no voy a utilizar. Primero les cambio el nombre, como renombrar. Escribo el nombre, le doy hecho. Otra vez, esa sección sí es de mi sitio, entonces le doy renombrar y le voy a escribir el nombre de embarcaciones. Le doy nuevamente hecho. Me voy al siguiente menú y también está dentro de mi sitio. Le doy, este se va a llamar Tierra a la Vista. Escribo el nombre del menú. Si ustedes se fijan, no tengo que modificar más nada, ni siquiera el vínculo, porque automáticamente el sitio me lo detecta. Ahora este lo voy a eliminar. ¿Por qué? Porque yo no tengo esa sección ahí. Entonces los menús que no tengo dentro de mi sitio los elimino. Y esto porque las plantillas ya vienen prediseñadas así. Ese sí es parte de mi menú y de hecho es la última sección. Le doy renombrar y le voy a colocar viajes y le doy hecho. Y ese último menú ya venía ahí oculto, lo doy eliminar. Y ahora con esto prácticamente tengo ya en los menús. Fácil, de manera gráfica, digamos, puedo configurar. Ahora vamos a agregar un vínculo hacia una fuente externa para reforzar el conocimiento de mis estudiantes o si en todo caso quisiera que ellos vieran información adicional y no se quedaran nada más con la información que está en mi sitio.
Selecciono el texto, elijo la categoría de dirección web, defino que se abre en una nueva ventana, escribo el tema relacionado con la investigación y con el sitio que estoy diseñando. Y cuando ya tenga el tema, pues verifico también los sitios que el contenido que tengan sea adecuado, copio y pego la URL y le doy clic en hecho. Ahora selecciono el texto para cambiar el color y que se vea que ese es un vínculo, es decir, que sobresalga y que se entienda que al darle clic lo va a llevar a un contenido adicional. Y listo, con esto tendríamos prácticamente ya la parte del sitio creada, la sección, los menús y el pie de página. Entonces el sitio ya estaría completo, nada más nos falta poder publicarlo y guardarlo, que ese sería otro proceso que tampoco requiere mayor conocimiento. Bien, ahora veamos cómo guardar y publicar. El proceso es sumamente fácil. Primero le doy una vista previa de mi sitio web, es decir, cómo me va quedando, cómo lo van a ver los estudiantes o las personas a quienes les comparte el sitio. Verifico que los menús funcionen correctamente, todo funciona bien. Verifico también la parte de las animaciones, del video, los textos, y ahora le doy volver al editor. Entonces, cuando yo le doy clic al botón publicar, automáticamente el sitio ya queda publicado. Pero si ustedes se fijan, el nombre del sitio está como mi sitio, y ese nombre yo no se lo puedo, digamos, editar desde acá. ¿Qué es lo que debo hacer si yo solo le di publicar y quiero editar el nombre? Entonces lo que hago es lo siguiente: le doy clic al botón hecho, luego le doy clic ahí donde dice guardando, y ahora sí, aquí me aparece un botón que dice editar. Entonces le doy clic al botón editar y ahora yo puedo agregar el nombre del sitio. Clic al chequecito y clic en publicar. Y listo, ahora ya le doy clic en ver sitio. Ya el sitio se publicó. Y en la URL de la parte de arriba ustedes pueden ver que ya el sitio aparece con el nombre América. El dominio y el nombre de usuario, ese como es gratuito, aparece el nombre de usuario en el que yo me registré y Wix Sidebar. Eso ya es prácticamente porque es una versión gratuita. Si yo quiero un dominio personalizado, pues tendría que comprarlo. Nuevamente vamos a repetir el proceso. Si yo le doy publicar, recuerden que el nombre va a ser mi sitio. Si yo lo quiero cambiar, tengo que darle guardando. Se va a abrir una nueva ventana. Ahí está el nombre del sitio, le doy editar. Escribo el nombre con el que quiero publicarlo. Le doy al chequecito. Le doy clic al botón publicar. Y luego en esa ventana le doy clic en ver sitio, porque ya prácticamente el sitio se publicó con el nombre América. Y ahí solo pruebo nuevamente que los menús funcionen de manera correcta. Y listo, prácticamente eso sería todo para poder trabajar con el sitio web, para poder diseñarlo, para poder nosotros digamos crear ahí y enriquecer también y fortalecer con otra herramienta más el aprendizaje de los estudiantes. Esto sería en cuanto a la parte del diseño del sitio web. Ya vimos prácticamente los procesos que tenemos acá, y pues para finalizar, aquí están nuestros números de contacto. Recuerden que como Tivox estamos siempre para poder apoyarles, para poder nosotros brindarles soporte. Igual preguntas y consultas referente al diseño y al uso de esta herramienta también las pueden hacer a través de estos medios. Para nosotros como Tivox es un gusto poder siempre
apoyarles y brindarles diferentes herramientas y sobre todo también ayudarles en el aprendizaje de sus estudiantes. Gracias por participar y por estar pendientes siempre de nuestro webinar. Un gusto. Gracias. Tiene Wix para poder nosotros crear un sitio. Para el ejemplo, nosotros vamos a elegir la categoría Educación. Dentro de la categoría Educación se me muestran algunas plantillas con un diseño predefinido. Selecciono la que más me guste o la que mejor se adapte según el contenido de mi sitio. Le doy clic al botón Ver. Se abre una nueva pestaña. Y acá dentro de este entorno yo puedo verificar cuál va a ser el resultado final o cómo se verá ese sitio web una vez lo haya completado. También otra de las ventajas de utilizar un editor así es que automáticamente me genera el contenido en versión móvil, es decir, yo no necesito configurar ni editar nada más que mi sitio y él automáticamente me genera para que se pueda ver desde la versión móvil. Cuando yo ya tengo la plantilla le doy editar sitio. Espero a que cargue y se va a cargar el editor. Cierro las ventanas que en este caso es la de bienvenida, no la voy a utilizar, la cierro. Y ahora sí, ya tengo mi editor listo. Acá estaría prácticamente cómo es el editor y cómo funciona. Simplemente elijo la plantilla, tenemos diferentes categorías y automáticamente me genera ya el editor. Entonces pasamos ahora a la siguiente etapa que sería agregar texto, trabajar con texto. Para agregar texto basta con seleccionar un objeto, se activa el cuadro de texto, le doy clic en editar texto. Para poder modificar el texto o poderlo cambiar, el texto debe estar seleccionado. Para el ejemplo, yo tengo un documento de Word que ese es mi plantilla para poder crear el sitio. El tema es el descubrimiento de América. Ajusto el tamaño del cuadro de texto. Si yo quiero cambiar el color de los textos, debo de seleccionar el texto, si no, no me va a permitir. Ahorita no está seleccionado, por eso no se cambió. Selecciono el texto y ahora sí. Si yo voy eligiendo un color, entonces veo que automáticamente va cambiando. De lo contrario, si yo no lo tengo seleccionado, no se cambia. Cierro los paneles y ahora le vamos a cambiar el icono que aparece a un lado del título del sitio. Le damos clic en cambiar arte vectorial. La ventaja de estas herramientas es que ellas integran un banco o galería de imágenes donde nosotros podemos elegir la que más nos guste. Para el ejemplo, yo voy a buscar esa de un barco haciendo referencia a que Cristóbal Colón viajó en barco. Elijo la imagen y automáticamente ya me quedó la sección esa. Ahora voy a agregar el título. Siempre sería como de mi encabezado principal del sitio, el descubrimiento de América. Modifico por ahí los parámetros. Igual, recuerden que si yo necesito modificar el tamaño, el color o el tipo de fuente, el texto debe estar seleccionado. Si no, no se aplica. Ahora, para la alineación, eso sí lo puedo hacer sin seleccionar el texto. Pero si yo quiero cambiar el tipo de fuente, ahí sí debo de seleccionar el texto. Ajusto el tamaño. Y luego solo debo verificar con los márgenes para que no se pase. Ahora, ¿qué pasa con los elementos que no utilizo? Pues simplemente los selecciono y los elimino. Basta con seleccionar el objeto y luego en el panel que está en el lado derecho de la pantalla le doy clic al icono del basurero y se elimina. Y ese sería prácticamente el proceso para poder agregar texto. Vamos a ir repitiendo algunos puntos por acá. Principalmente quizás en esta parte donde los cuadros de texto para poder modificarlos simplemente debo de arrastrar y automáticamente ajusto el tamaño. Para poder modificar el texto es importante poder digamos seleccionar el texto. Si ustedes se fijan, si yo no tengo seleccionado el texto no me cambia color, no me cambia tipo de fuente ni tamaño.
Entonces debo de seleccionarlos para poder realizar esas modificaciones. Ahora sí, cuando yo ya tengo listos, pues simplemente cierro los paneles. Y esa sería la parte de cómo nosotros podemos configurar y modificar el texto. Ahora, para poder nosotros también realizar búsquedas, él ya integra acá un banco de imágenes donde nosotros podemos hacer uso de ellas sin ningún problema. Solo definimos en la búsqueda que queremos buscar y luego aparece la imagen y le damos a agregar. Prácticamente ese sería el proceso. Con los elementos que yo no utilizo, basta con seleccionarlos y luego los elimino. Así como vamos a ver el ejemplo, acá ajusto este texto y me quedan estos elementos que yo no quiero y no voy a utilizar, entonces los selecciono y luego los elimino. Y con esto sería otro proceso, que es la parte de eliminar y configurar el texto. Ahora pasamos a la siguiente sección, que sería agregar una imagen de fondo. Para agregar una imagen de fondo, primero alineamos el texto dentro de la sección inicial, después le damos clic a cambiar el fondo. Tenemos diferentes opciones para agregar. El ejemplo ahorita inicial va a ser desde una computadora. Yo ya tengo los archivos previamente en mi computadora, lo cargo y después simplemente le doy clic al botón cambiar fondo. Tengo herramientas para modificar la imagen que luego las vamos a ver. Y con esto yo ya prácticamente tengo la sección inicial completa. Es decir, ya agregué texto, definí el título del sitio y cambié la imagen. Esta sería la pantalla principal. Como ven, el proceso es sumamente fácil. Solo selecciono por ahí la imagen. Elijo desde dónde la quiero cargar. Para el ejemplo sería desde la computadora. Elijo la imagen. Espero a que cargue y ahora sí. Ya una vez la imagen se encuentre dentro de la galería, le doy cambiar fondo y automáticamente se reemplaza la imagen y puedo ver que la sección inicial de mi sitio web ya está completa. Luego el siguiente sería crear la sección 1. Es el siguiente proceso que vamos a ver. Este sitio está conformado por 4 secciones. Para definir las secciones es importante también una planificación dentro del sitio web. Es decir, yo puedo tener un documento, pero luego debo de saber y de comprender cómo lo quiero organizar. En mi caso, ahorita vamos a cambiar la imagen inicial de este. Y ahora lo vamos a hacer la imagen desde una URL. ¿Qué implica que sea desde una URL? Que yo no la voy a tener en mi computadora. Elegimos el tema, lo definimos, nos vamos a herramientas y algo importante también es definir que las imágenes que yo utilice pueda utilizarlas o reutilizarlas. Entonces debo de aplicar ese filtro. Luego ya una vez tenga la imagen le doy clic derecho y le doy copiar dirección de la imagen. Me dirijo al editor y pego la URL, le doy importar y automáticamente el editor pues importa la imagen. Y ahora vamos a hacer uso de la herramienta de recorte. Esto para ajustar el tamaño de la imagen. Selecciono los nodos y voy ajustando según como yo quiera que quede la imagen. Acá selecciono, voy usando la herramienta de recorte y al final le doy guardar. Y lo interesante de esto es que me crea 2 copias de la imagen. Y automáticamente le doy reemplazar y ya queda la imagen que yo elegí. Y configuramos nuevamente el texto de esa sección. Yo lo voy a cambiar. Acá tengo mi documento previamente elaborado. Esa sección se va a llamar embarcaciones. Copio y pego el texto. Si ya no voy a modificar más nada, lo dejo así. Le doy cambiar texto. Igual, nuevamente selecciono el texto, los párrafos para este ejemplo. Copio. Y luego me voy al editor y pego. Con esto prácticamente tendría la sección 1 ya lista para poder nada más realizar un par de detalles finales. En este espacio voy a agregar un espacio al párrafo
y ya tendría prácticamente la imagen y el texto y el título de esta sección, que sería ya la sección 1. Entonces, como ustedes pueden ver, las herramientas son bastante fáciles de utilizar. No requieren como un mayor conocimiento técnico para poder realizar o poder, digamos, crear alguna modificación de mi sitio. Como les mencionaba, la carga de las imágenes las puedo hacer desde una URL en específico. Solo me voy al buscador, escribo el tema, le doy a la sección imágenes. Dentro de herramientas aplico el filtro de etiquetadas, para reutilización. Selecciono la imagen y luego le doy clic derecho, copiar dirección de la imagen. Y listo, le pego la URL y le doy importar y automáticamente se agrega a mi galería. Ahora solamente la edito. Utilizo los nodos para poder ajustar el tamaño de la imagen, es decir, el área visible que yo quiero que quede ahí dentro de mi sitio, para darle un aspecto diferente. Una vez completado le doy guardar y me crea una copia de esa imagen. Siempre me deja la imagen original, luego elegir la imagen y automáticamente queda. Ahora simplemente voy completando los textos de esa sección, donde ustedes pueden ver que simplemente es de copiar y pegar desde un documento principal que yo ya había elaborado. Agrego los párrafos a ese documento y luego solo voy aplicando por ahí formatos. Son procesos bastante repetitivos y fáciles. Es similar a trabajar con un editor de texto. Aplico una alineación, por ahí doy un espacio en los párrafos y automáticamente ya tendría la sección 1 de mi sitio web creada. En este momento pasaríamos a realizar la sección número 2. La sección 2, igual, los elementos que yo no voy a utilizar los voy a eliminar. Agrego el título de esa sección. Esta sección se va a llamar Tierra a la Vista. Entonces la sección, las secciones dentro de mi documento yo las organicé también para definir y tener clara la idea de cómo iba a quedar estructurado mi sitio web. Para el ejemplo de esta sección de Tierra a la Vista, ese panel yo no lo voy a utilizar, lo selecciono y lo elimino. Ahora, para agregar objetos, yo me voy al signo más y este proceso lo vamos a ver nuevamente. Clic aquí en el signo más, que es para agregar otros objetos o componentes dentro de mi sitio. Elijo la categoría textos, me voy a la sección párrafos y acá elijo yo el tipo de párrafo con la fuente predeterminada que más me parezca o que más me guste. Ajusto nada más el tamaño del cuadro de texto, le doy clic a editar texto, me voy al documento y nuevamente copio y pego ese texto a mi documento. Ahora por ahí selecciono y voy a cambiar el tamaño para darle un tamaño diferente y que quede de una forma, un aspecto diferente. Cierro los paneles que no voy a utilizar. Y ahora voy a agregar una imagen y esa la voy a agregar también desde una URL. También, ¿verdad? Es otro proceso que ya vimos. Entonces, igual, elijo donde se encuentra la imagen. Le doy clic. Porque es importante también abrir y seleccionar la imagen. Porque muchas veces si yo le doy de una vez copiar URL de la imagen, no se va a copiar en el tamaño que mejor se adecue a mi sitio. Por eso es importante entrar a la fuente original y luego cambiar o elegir la imagen. Ahora justo por ahí, veamos, tengo acá la URL donde nos habíamos quedado. Selecciono otra imagen.
tengo que abrir el sitio original y luego dentro del sitio original le doy clic derecho, copiar dirección de la imagen. Me voy a mi editor y allí pego la URL y le doy importar nuevamente. Y ahora, como no le voy a hacer ningún cambio, simplemente le doy agregar a la página. Ahora ubico y muevo la imagen donde en mi caso se vea mejor. La dejo por ahí y eso sería prácticamente todo. Y ya tendríamos la sección 2. Ahora nos vamos a la sección 3. Si ustedes se fijan, son procesos repetitivos y no requieren de mayor grado de conocimiento técnico para poder diseñar un sitio web. Ya llevamos tres, digamos, secciones, que es la principal, la sección 1 y la sección 2. Ya solamente nos queda la sección 3 y 4 de mi sitio y luego ya pasaríamos a la parte de publicar. Vámonos a la sección 3. Siempre los elementos que yo no voy a utilizar los borro. Y ahora esta sección y de igual manera voy a editar el texto porque en la sección voy a agregar viajes de Colón. Así es el nombre de esta sección, viajes de Colón. Pego el texto, aplico una alineación, cierro el panel porque no voy a modificar y dentro de este elemento tenemos un objeto que se llama diapositivas. Acá nosotros podemos crear como textos que van a ir cambiando cada cierto tiempo. Voy duplicando las diapositivas y luego borro que diga cambio el nombre de esa diapositiva para que quede no el mismo nombre ni quede copia de, sino que le voy definiendo un nombre. Cuando tenga todos los elementos listos, en este caso que le estoy cambiando el nombre, le doy clic al botón Done y cierro el panel. Ahora simplemente voy reemplazando los textos. Siempre los elementos que no necesite los voy a ir eliminando. Luego ajusto el cuadro de texto, le doy editar texto y voy reemplazando el texto de cada uno de los objetos. Yo ya tengo por ahí los textos que voy a utilizar y los voy agregando a ese elemento web. Aquí solamente el proceso es de ir ajustando, borro los elementos que no utilizo, ajusto el tamaño del cuadro de texto y de manera repetitiva voy copiando y pegando los textos que quiero que se muestren dentro de ese elemento. Estos elementos le dan un aspecto diferente al sitio para que tampoco el texto sea del todo estático, sino que tengan por ahí algunos elementos de animaciones. Modifico y pego. Siempre borro los elementos. Para borrarlos es importante seleccionarlos. Igual para cambiar el tamaño basta con seleccionar el cuadro de texto, dar clic a los nodos y ajustar al tamaño que mejor se adecue dentro del el componente o módulo. Siempre es importante también tener en cuenta que la planificación de mi sitio, es decir, el documento como yo lo quiera, también esto es bien importante porque en eso se basa que también el diseño y la elección de la plantilla sean acorde a lo que yo quiera presentar. Y bien, terminé de crear o de agregar mis elementos a la diapositiva. Si me quedó por ahí alguno o lo quiero borrar, simplemente lo selecciono y le doy eliminar. Y ahora sí, ya tengo otro elemento dentro de mi sitio. Vamos a ajustar el tamaño de esta sección. ¿Por qué la vamos a ajustar? Porque vamos a agregar un video. Entonces modifico por ahí el tamaño de la sección, le doy a agregar, elijo la categoría videos y selecciono desde YouTube. Podemos ingresar desde otras plataformas, pero para el ejemplo lo vamos a usar desde YouTube. Ahora, ¿cómo lo insertamos? Elijo y le doy clic en cambiar video. Luego me voy al buscador. Como yo ya previamente tengo mi tema cargado, me voy a la sección videos y elijo por ahí uno de YouTube. También es importante la elección de los recursos por el contenido. Recuerden que no siempre todos los primeros resultados son resultados reales o resultados con información que me pueda ser útil. Entonces vamos a ver el proceso como lo hicimos nuevamente. Simplemente yo ya tengo mi búsqueda.
me voy a la sección videos y elijo un video que ya previamente también yo he visto y he verificado que el contenido es adecuado. Copio la URL del video y la pego. Y listo, con eso automáticamente ya mi video se ha agregado dentro de del sitio web. No es necesario realizar algún otro tipo de procedimiento ni nada de eso, sino que automáticamente se agregó. Y ese sería el proceso para poder agregar y poder trabajar con videos. Ahora pasamos ya a la última sección del sitio y luego sería ya la parte de la publicación. Y bien, en esta sección el sitio tenía un área donde estaban los formularios. Ese formulario no lo vamos a utilizar, entonces lo borramos. Seleccionamos cada uno de los elementos y los eliminamos. Para cambiar el tamaño de esta sección, si lo hago desde arriba, se distorsiona. O sea, sería como que la sección de arriba estaría cambiándole tamaño. Entonces muevo el elemento que contiene el texto y desde abajo, entonces ahora sí, puedo ajustar yo por ahí el tamaño de ese objeto. Este sería mi pie de página. Igual, nuevamente selecciono el cuadro de texto, lo muevo y ajusto el tamaño desde el área de abajo. Ahora edito esa sección para ponerle los detalles de quién hizo el sitio, el año y esos datos que serían principales para identificar también quién lo creó, ¿verdad? O quién lo diseñó. Una vez finalizada esa sección, vamos a trabajar con la parte de también los vínculos. Entonces me voy hacia la sección de arriba y yo tengo mi menú. Ese menú que ustedes pueden ver ahí, le doy a administrar menú y voy a eliminar aquellas secciones que no voy a utilizar. Primero les cambio el nombre, como renombrar. Escribo el nombre, le doy hecho. Otra vez, esa sección sí es de mi sitio, entonces le doy renombrar y le voy a escribir el nombre de embarcaciones. Le doy nuevamente hecho. Me voy al siguiente menú y también está dentro de mi sitio. Le doy, este se va a llamar Tierra a la Vista. Escribo el nombre del menú. Si ustedes se fijan, no tengo que modificar más nada, ni siquiera el vínculo, porque automáticamente el sitio me lo detecta. Ahora este lo voy a eliminar. ¿Por qué? Porque yo no tengo esa sección ahí. Entonces los menús que no tengo dentro de mi sitio los elimino. Y esto porque las plantillas ya vienen prediseñadas así. Ese sí es parte de mi menú y de hecho es la última sección. Le doy renombrar y le voy a colocar viajes y le doy hecho. Y ese último menú ya venía ahí oculto, lo doy eliminar. Y ahora con esto prácticamente tengo ya en los menús. Fácil, de manera gráfica, digamos, puedo configurar. Ahora vamos a agregar un vínculo hacia una fuente externa para reforzar el conocimiento de mis estudiantes o si en todo caso quisiera que ellos vieran información adicional y no se quedaran nada más con la información que está en mi sitio. Selecciono el texto, elijo la categoría de dirección web, defino que se abre en una nueva ventana, escribo el tema relacionado con la investigación y con el sitio que estoy diseñando. Y cuando ya tenga el tema, pues verifico también los sitios que el contenido que tengan sea adecuado. Copio y pego la URL y le doy clic en hecho. Ahora selecciono el texto para cambiar el color y que se vea que ese es un vínculo. Es decir, que sobresalga y que se entienda que al darle clic lo va a llevar a un contenido adicional. Y listo, con esto tendríamos prácticamente ya la parte del sitio creada, la sección, los menús y el pie de página. Entonces el sitio ya estaría completo, nada más nos falta poder publicarlo y guardarlo, que ese sería otro proceso que tampoco requiere mayor conocimiento. Bien, ahora veamos cómo guardar y publicar. El proceso es sumamente fácil. Primero le doy una vista previa de mi sitio web, es decir, cómo me va quedando, cómo lo van a ver los estudiantes o las personas a quienes les comparte el sitio. Verifico que los menús funcionen correctamente.
todo funciona bien. Verifico también la parte de las animaciones, del video, los textos, y ahora le doy volver al editor. Entonces, cuando yo le doy clic al botón publicar, automáticamente el sitio ya queda publicado. Pero si ustedes se fijan, el nombre del sitio está como mi sitio, y ese nombre yo no se lo puedo, digamos, editar desde acá. ¿Qué es lo que debo hacer si yo solo le di publicar y quiero editar el nombre? Entonces lo que hago es lo siguiente: le doy clic al botón hecho, luego le doy clic ahí donde dice guardando, y ahora sí, aquí me aparece un botón que dice editar. Entonces le doy clic al botón editar, y ahora yo puedo agregar el nombre del sitio. Clic al chequecito y clic en publicar. Y listo, ahora ya le doy clic en ver sitio. Ya el sitio se publicó. Y en la URL de la parte de arriba ustedes pueden ver que ya el sitio aparece con el nombre América. El dominio y el nombre de usuario, ese como es gratuito, aparece el nombre de usuario en el que yo me registré y Wix Sidebar. Eso ya es prácticamente porque es una versión gratuita. Si yo quiero un dominio personalizado, pues tendría que comprarlo. Nuevamente vamos a repetir el proceso. Si yo le doy publicar, recuerden que el nombre va a ser mi sitio. Si yo lo quiero cambiar, tengo que darle guardando. Se va a abrir una nueva ventana. Ahí está el nombre del sitio, le doy editar. Escribo el nombre con el que quiero publicarlo. Le doy al chequecito. Le doy clic al botón publicar. Y luego en esa ventana le doy clic en ver sitio, porque ya prácticamente el sitio se publicó con el nombre América. Y ahí solo pruebo nuevamente que los menús funcionen de manera correcta. Y listo, prácticamente eso sería todo para poder trabajar con el sitio web, para poder diseñarlo, para poder nosotros, digamos, crear allí y enriquecer también y fortalecer con otra herramienta más el aprendizaje de los estudiantes. Esto sería en cuanto a la parte del diseño del sitio web. Ya vimos prácticamente los procesos que tenemos acá, y pues para finalizar, aquí están nuestros números de contacto. Recuerden que como Tivox estamos siempre para poder apoyarles, para poder nosotros brindarles soporte. Igual preguntas y consultas referentes al diseño y al uso de esta herramienta también las pueden hacer a través de estos medios. Para nosotros como Tivox es un gusto poder siempre apoyarles y brindarles diferentes herramientas, y sobre todo también ayudarles en el aprendizaje de sus estudiantes. Gracias por participar y por estar pendientes siempre de nuestro webinar. Un gusto. Gracias.